Espero les esté gustando el fanfic. Sigamos con el capítulo número 2. Recuerden compartir para que más gente siga la historia. Capítulo 2. El desafío de los sentimientos. La Academia Quo seguía siendo el lugar donde Goten trataba de adaptarse a su nueva vida. Aunque su presencia era notoria por la fuerza y confianza que transmitía, todavía no comprendía completamente los complejos lazos que se formaban entre las personas a su alrededor. En su mente, todo seguía siendo simple, pero su vida en este nuevo mundo estaba empezando a tornarse más complicada. Una tarde, después de un largo día de clases y entrenamientos, Rias y Akeno se encontraron solas en la sala común de la casa. La atmósfera entre ellas estaba cargada de tensión. Akeno, normalmente juguetona y alegre, parecía distante. Su rostro mostraba una melancolía que no pasaba desapercibida para Rias. Rias, que había estado observando a Akeno desde que Goten había llegado, no pudo evitar notar el cambio en su comportamiento. «Akeno, ¿qué pasa contigo?», preguntó Rias con una mirada preocupada, pero también llena de curiosidad. Sabía que algo no estaba bien, algo había cambiado en Akeno desde la llegada de Goten. Akeno levantó la vista hacia ella, sus ojos reflejando una tristeza que normalmente mantenía oculta. Respiró hondo antes de responder, sus palabras suaves pero cargadas de emoción. «Rias, no puedo seguir ignorando lo que siento». Su voz era un susurro, pero la sinceridad detrás de ellas no podía ser ignorada. Rias frunció el ceño, no sabiendo exactamente a qué se refería, pero con un presentimiento creciente de que Goten estaba involucrado. Su intuición le decía que algo había cambiado en la relación que compartían, algo que no era fácil de resolver. «¿A qué te refieres?», preguntó Rias, su tono un poco más firme. Aunque quería entender, una parte de ella sentía una punzada de ansiedad. «¿Akeno, está hablando de Goten?». Akeno cerró los ojos por un momento, luchando contra la confusión que sentía en su interior. «¿Cómo puedo seguir comportándome como siempre si lo que siento por él me consume?», pensaba, antes de mirar a Rias con una mezcla de respeto y dolor. «Rias, no puedo seguir acercándome a Goten de la misma forma», dijo Akeno finalmente, con voz decidida pero quebrada. «Mis sentimientos están interfiriendo con nuestra relación. Sé que lo ves, sé que lo sabes. Pero, debo alejarme. Él me atrae, y me está costando muchísimo aceptarlo». Rias, aunque sorprendida, no mostró signos de enojo ni frustración. Solo la miró, el dolor en su propio pecho más palpable que nunca. «Entonces, ¿ella siente lo mismo?», pensó. Por un momento, se sintió como si todo el mundo estuviera jugando con sus emociones, pero antes de que pudiera decir algo, Akeno continuó. «Lo respeto a él, a ti, y a mi lealtad hacia ambos. Pero este sentimiento me está desbordando. Tengo que alejarme de Goten». Rias, con una expresión que no pudo ocultar, asintió lentamente. Aunque su corazón se debatía entre la confusión y los celos, entendió lo que Akeno estaba haciendo. Ella lo quiere, pero sabe que no puede avanzar en este camino sin causar problemas. Akeno levantó la vista hacia Rias, buscando alguna señal de aprobación o consuelo. Pero lo único que vio fue un silencio profundo. Rias estaba luchando con su propio corazón, con sus propios sentimientos. «Akeno», Rias susurró, su voz cargada de comprensión. «Haz lo que creas que es mejor. Pero recuerda, no tienes que alejarte por mí. Si te hace feliz, si tú eres feliz, eso es lo que importa». Akeno asintió, pero su rostro estaba marcado por una tristeza que no podía ocultar. En un suspiro largo, se levantó de su asiento, caminando hacia la salida. Antes de irse, se detuvo y miró a Rias con una última mirada cargada de emociones no dichas. «Lo siento, Rias», dijo, con una sonrisa triste en sus labios. «Quizás algún día, entendamos mejor esto». Rias, aunque entendía las palabras de Akeno, no podía evitar sentirse herida. «¿Qué significa todo esto? ¿Realmente soy la única que lo siente de esta manera?», pensó, mientras la habitación se llenaba de un silencio pesado. Capítulo 9. El distanciamiento de Goten. Goten, ajeno a todo lo que sucedía entre Akeno y Rias, estaba en su habitación, disfrutando de la paz después del ajetreo del día. De repente, escuchó unos suaves pasos acercándose, y al levantar la vista, vio a Akeno en el umbral de la puerta. «¿Akeno?», preguntó Goten, sonriendo ampliamente, como siempre, sin sospechar que algo había cambiado en su relación. Akeno, aunque mantuvo su sonrisa, la expresión en sus ojos era diferente. Había una frialdad que Goten no había notado antes.
Sin embargo, la tristeza estaba allí, oculta detrás de su semblante controlado. «Hola, Goten», dijo Akeno, su voz suave y medida. «Necesito hablar contigo». Goten frunció el ceño, pero asintió. Aunque su sonrisa no desapareció, sintió una ligera incomodidad. No podía comprender por qué Akeno ahora se veía tan distante. «¿Qué pasa?», preguntó, curioso. Akeno se acercó lentamente, pero en lugar de la cercanía que normalmente compartían, había algo que la mantenía distante. «No puedo seguir comportándome de esta forma. Goten no tiene idea de lo que está pasando, y yo no puedo seguir aquí, atrayéndolo de una manera que lo confunda. Goten, quiero que sepas que no debes preocuparte por mí», dijo Akeno, mirando al suelo por un momento antes de mirarlo de nuevo. «Es mejor que sigamos como antes. Yo tengo que alejarme». Goten la miró, confundido. No comprendía por qué Akeno de repente había cambiado. Su tono y actitud eran tan fríos, tan diferentes a la Akeno alegre y cercana a la que estaba acostumbrado. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?», preguntó Goten, su tono sincero pero desconcertado. Akeno respiró profundamente, y por un momento, Goten pudo ver la tristeza en sus ojos. «Él no tiene idea de lo que siento. Y yo, no quiero hacerle daño. No puedo», pensó Akeno, sintiendo una punzada en el corazón. «No te preocupes por eso. Simplemente, quiero que seas feliz», respondió Akeno, intentando mostrar una sonrisa, aunque ésta se veía forzada. Goten, aún confundido pero sin entender del todo la situación, asintió lentamente. «Está bien, si es lo que tú quieres», dijo con su característico tono despreocupado, sin comprender el peso detrás de sus palabras. Akeno lo miró una última vez antes de girarse y salir de la habitación, dejando a Goten con una sensación extraña en el aire. Después de los recientes conflictos con los Ángeles Caídos, el ambiente en la Academia Quo parecía algo más tranquilo. Sin embargo, Goten, sin saberlo, estaba a punto de ser arrastrado una vez más a un conflicto que pondría a prueba sus lazos con los demás y su propio sentido de justicia. Todo comenzó una tarde cuando Rias, Akeno y el resto del grupo estaban reunidos en la sala común. La conversación había tomado un giro serio, ya que había llegado a sus oídos una noticia alarmante. Asia Argento, una de las nuevas integrantes del grupo, había sido secuestrada por un grupo de enemigos, aquellos que habían estado conspirando contra ellos. Rias se puso de pie rápidamente, su rostro mostrando una determinación feroz, pero también un claro temor por la seguridad de Asia. «Tenemos que ir por ella, ahora mismo», dijo Rias con firmeza, mirando a todos los presentes. Akeno, aunque preocupada, también compartía ese deseo de rescatar a Asia lo antes posible. La situación era crítica. «Déjame ir con ustedes», dijo Goten, que se había acercado al grupo sin saber aún todos los detalles. Aunque no estaba completamente integrado al grupo, su sentido de justicia lo impulsaba a actuar. Rias lo miró, notando el brillo de determinación en sus ojos. Aunque había estado lidiando con sus propios sentimientos, no podía dejar de sentirse agradecida por la disposición de Goten para unirse a la misión. «Este chico, no sé cómo, pero siempre sabe cuándo actuar», pensó Rias, sus sentimientos por él siendo cada vez más difíciles de ignorar. Akeno, que había estado callada, observó con cautela. «Goten, él no entiende lo que está pasando. Pero, tal vez este sea el momento en el que finalmente él comprenda lo que significa estar con nosotros», pensó mientras dirigía una mirada de respeto hacia Goten. «Tienes razón, Goten», dijo Akeno, rompiendo el silencio. «Es mejor que nos acompañes. Estaríamos más seguros con tu ayuda». Con un asentimiento general, todos se prepararon para salir. Rias, Akeno, Goten, Issei y Kiba se unieron en una misión para rescatar a Asia, sin saber que esta acción cambiaría el curso de sus vidas. La noche había caído cuando el grupo de rescatadores llegó al lugar donde Asia estaba siendo retenida. Era un edificio desolado, rodeado por oscuridad y silencio. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable, y el grupo sabía que una gran batalla se avecinaba. Goten, al frente, observaba con concentración. «Vamos a rescatarla. No importa lo que cueste», pensó, preparado para enfrentarse a cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Aunque no sabía mucho sobre la situación en este mundo, su instinto le decía que debía proteger a los que se encontraba a su lado, como si de alguna forma ellos también se hubieran convertido en su familia. A medida que avanzaban, Rias y Akeno caminaban cerca de Goten, pero sus pensamientos eran muy diferentes.
Rías, aunque decidida a rescatar a Asia, no podía dejar de sentirse atraída por la presencia de Goten. ¿Cómo puedo mantenerme profesional en todo esto cuando él está aquí?, pensó, sintiendo un torbellino de emociones internas. Akeno, al igual que Rías, luchaba con sus propios sentimientos. Aunque se había alejado de Goten para no hacerle daño a Rías, el dolor de su distancia era palpable. Lo quiero, pero tengo que mantenerme alejada. No puedo arruinar lo que tienen, pensó Akeno, mientras observaba a Goten de reojo. Su corazón latía rápido cada vez que él se acercaba, pero no podía permitir que esos sentimientos influyeran en la misión. El grupo llegó finalmente a la habitación donde Asia estaba retenida. Allí, un grupo de enemigos los esperaba. Eran fuertes, poderosos, pero nada comparado con la fuerza de Goten. Sin pensarlo dos veces, Goten se lanzó al frente, enfrentando a los enemigos con una rapidez y precisión impresionantes. «Esto es fácil», exclamó Goten, lanzando un golpe poderoso que derribó a varios de los atacantes con un solo movimiento. Su fuerza y habilidad sorprendieron a todos, incluso a Rías y Akeno, quienes no esperaban tanto de él. Rías y Akeno intercambiaron una mirada, asintiendo con aprobación. Akeno no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y tristeza al ver cómo Goten se desenvolvía con tanta facilidad en la batalla. Es tan fuerte, tan increíble. Pero, ¿realmente puedo seguir viéndolo de esta forma?, pensó, sintiendo el dolor de sus propios sentimientos reprimidos. Asia, al ver que sus rescatadores estaban triunfando, comenzó a sentirse más segura. Aunque se encontraba en estado de shock, sabía que todo estaba por terminar. En un último esfuerzo, Goten se lanzó hacia la figura que la mantenía cautiva, un ser con poderes oscuros. Con un simple pero efectivo golpe, Goten derrotó al enemigo, liberando a Asia. «Estás a salvo», dijo Goten, sonriendo mientras la sostenía. Aunque su sonrisa era genuina, los otros no pudieron evitar notar la diferencia en la atmósfera. Akeno y Rías observaban en silencio, ambas sintiendo como sus corazones palpitaban al mismo ritmo. Cuando Asia estuvo a salvo, el grupo se preparó para regresar a la Academia Kuo. Sin embargo, antes de irse, Goten se detuvo un momento, mirando hacia la distancia. ¿Por qué tengo la sensación de que las cosas han cambiado?, pensó, mirando a Akeno y Rías, pero sin poder comprender completamente la razón detrás de sus miradas. Los sentimientos no dicha de regreso en la academia, el grupo se reunió en su sala común, todos exhaustos por la misión. Asia, agradecida y aliviada, se sentó cerca de Rías, quien la miraba con una sonrisa tranquila, aunque en su interior, sentía que las cosas habían dado un giro que no podía controlar. Akeno, por su parte, se alejó un poco del grupo. Su comportamiento distante no pasó desapercibido para Rías, quien, al verla, sintió que algo estaba sucediendo entre ella y Goten. No comprendía exactamente qué, pero sabía que las emociones estaban por desbordarse. «Akeno», llamó Rías, con una voz suave, pero llena de preguntas. Akeno la miró, sus ojos reflejando una tristeza que no podía esconder. «No puedo seguir ocultando esto, Rías. Pero, tengo que aceptar que debo mantener mi distancia. Tú eres más importante», pensó, antes de responder a su amiga. «Rías, ¿cómo te sientes?», preguntó Akeno, cambiando el tema, pero con una mirada que, aunque tranquila, escondía su propio sufrimiento. Rías, a pesar de lo que sentía, le sonrió con sinceridad. «Lo importante es que Asia está a salvo», dijo, sin añadir más. No quería admitir lo que realmente sentía, pero sus palabras fueron más. Una nueva normalidad del ambiente en la Academia Kuo había comenzado a calmarse después del rescate de Asia. Sin embargo, dentro del grupo, las cosas estaban lejos de ser normales. La tensión emocional entre Rías y Akeno seguía creciendo, aunque ambas trataban de mantener la fachada de calma y control. Por su parte, Goten permanecía ajeno a estas tensiones, enfocándose en adaptarse a su nueva vida mientras continuaba entrenando y ayudando al grupo en lo que podía. Una mañana, en el salón de clases, Goten estaba sentado en su lugar habitual, mirando por la ventana. El uniforme de la academia apenas podía contener su musculatura, y sus brazos, marcados por venas y músculos definidos, no pasaban desapercibidos para nadie, especialmente para Rías y Akeno. Desde su asiento, Rías lo observaba discretamente. Aunque intentaba concentrarse en la clase, sus ojos siempre volvían a Goten. Es tan diferente a todos los demás, su poder, su inocencia, su forma de ser. Es como si estuviera destinado a estar aquí, pero al mismo tiempo, parece que pertenece a otro mundo. Pensó mientras una leve sonrisa se formaba en sus labios.
Akeno, sentada cerca, también notó la mirada de Rías. Aunque había decidido mantenerse alejada emocionalmente de Goten, no podía evitar sentir una punzada de celos al verla tan enfocada en él. Debo respetar a Rías, pero, ¿cómo puedo ignorar lo que siento? Pensó, mientras luchaba por mantener su habitual actitud tranquila. Un entrenamiento especial. Después de las clases, Rías decidió que era momento de fortalecer al grupo, especialmente ahora que Asia formaba parte de ellos. Aprovechando la oportunidad, organizó un entrenamiento especial en el área de práctica del gremio. Bien, hoy vamos a enfocarnos en trabajar en equipo. Es importante que todos conozcamos nuestras fortalezas y debilidades, dijo Rías, mirando al grupo con autoridad. Goten, siempre dispuesto, dio un paso al frente con una sonrisa despreocupada. Eso suena divertido. Estoy listo, exclamó, flexionando los brazos mientras su energía se hacía evidente. Su entusiasmo contagió a Asia, quien sonrió tímidamente, y a Issei, quien no pudo evitar sentirse eclipsado por la presencia de Goten. El entrenamiento comenzó con ejercicios básicos de coordinación y trabajo en equipo. Sin embargo, cuando llegó el turno de enfrentar a Goten en un combate simulado, todos sintieron la diferencia de poder. ¿De verdad tengo que contenerme?, preguntó Goten, rascándose la cabeza mientras miraba a Kiba, quien era su primer oponente. Por favor, no me mates, respondió Kiba con una sonrisa nerviosa. El combate fue rápido y contundente. Aunque Kiba era ágil y habilidoso, la velocidad y fuerza de Goten eran abrumadoras. Con un simple movimiento, Goten logró desarmarlo y detenerlo sin causarle daño. Rías y Akeno observaban desde un lado, impresionadas por la habilidad de Goten. Aunque ya sabían de su fuerza, verlo en acción era siempre un espectáculo. Es increíble, murmuró Rías, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Akeno, al escucharla, entrecerró los ojos. Aunque sabía que Goten era fuerte, las palabras de Rías no hicieron más que avivar la lucha interna en su corazón. Si sigue así, no podré evitarlo. Tendré que alejarme aún más. Akeno se aleja. Después del entrenamiento, mientras todos se dispersaban, Goten decidió quedarse un poco más en el área de práctica para seguir entrenando por su cuenta. Akeno, aprovechando la oportunidad, se acercó a él. Aunque había decidido alejarse emocionalmente, sentía que necesitaba aclarar algunas cosas. Goten, ¿puedo hablar contigo?, preguntó, su voz suave pero seria. Goten se giró hacia ella, con una sonrisa amable en el rostro. Claro, Akeno. ¿Qué pasa?, respondió, deteniendo su entrenamiento para prestarle toda su atención. Akeno dudó por un momento, pero finalmente reunió el valor para hablar. Quiero agradecerte por lo que hiciste por Asia, y por todos nosotros. Tu fuerza y tu disposición para ayudar son admirables, dijo, evitando mirarlo directamente a los ojos. No es nada, respondió Goten, rascándose la cabeza con timidez. Siempre ayudaré a mis amigos. La palabra amigos resonó en los oídos de Akeno, recordándole su decisión de mantener su distancia. Respiró hondo antes de continuar. Goten, necesito que sepas algo, dijo, finalmente levantando la mirada. Voy a mantenerme un poco más reservada contigo. No es nada personal, pero creo que es lo mejor para todos. Goten la miró, claramente confundido. ¿Reservada? No entiendo, Akeno. ¿Hice algo mal?, preguntó, preocupado. Akeno negó con la cabeza rápidamente. No, no es eso. Tú no has hecho nada malo. Es complicado. Solo quiero que sepas que no es por ti, sino por mí, dijo, forzando una sonrisa mientras su corazón latía con fuerza. Goten asintió lentamente, aunque seguía sin comprender del todo lo que Akeno quería decir. Bueno, si es lo que necesitas, está bien. Pero si alguna vez necesitas hablar o algo, estaré aquí, dijo, sonriendo con la misma inocencia de siempre. Akeno sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras, pero se obligó a mantener la compostura. Gracias, Goten. Eres un buen amigo, respondió antes de darse la vuelta y marcharse. Desde la distancia, Rías había estado observando la interacción. Aunque no podía escuchar lo que decían, su instinto le decía que algo importante había sucedido. Akeno, ¿qué estás haciendo?, pensó, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. El próximo desafío. Mientras el grupo se preparaba para el siguiente paso en su misión, Rías comenzó a notar un cambio en la dinámica del grupo. Akeno estaba más distante, pero profesional como siempre.
Goten, aunque seguía siendo el mismo chico despreocupado, parecía empezar a notar la tensión que lo rodeaba. Asia, por su parte, había comenzado a acercarse más a Goten, agradecida por haberla rescatado. Esto no pasó desapercibido para Issei, quien no podía evitar sentirse celoso. Goten, déjala un poco. Protestó Issei en una ocasión, mientras Asia hablaba con Goten sobre su entrenamiento. Goten simplemente rió, sin entender la razón detrás de los celos de Issei. Tranquilo, Issei. Solo estamos hablando. Respondió, encogiéndose de hombros. Rias y Akeno, que estaban presentes, intercambiaron una mirada. Aunque no dijeron nada, ambas sabían que sus propios sentimientos hacia Goten solo se complicarían con el tiempo. El rumor que todo lo cambió. La tensión en la Academia Kuo estaba alcanzando un punto crítico. Aunque el grupo seguía enfrentándose a los desafíos que traían los ángeles caídos y otros enemigos, el verdadero conflicto estaba ocurriendo en el interior de sus corazones. Rias había estado sintiendo una creciente presión. Su posición como líder del gremio y su linaje como un Agremori le recordaban constantemente que debía mantener una fachada de control y confianza, pero la llegada de Goten había revuelto todos sus sentimientos. Buscando un escape, cometió un error que pronto desencadenaría una serie de malentendidos. La propuesta de Rias una noche, después de terminar las actividades del gremio, Rias pidió a Issei que se quedara un poco más. El resto del grupo ya se había retirado, excepto Goten, quien estaba en su habitación, aparentemente entrenando como de costumbre. Issei, necesito hablar contigo. Dijo Rias, su tono serio pero con un toque de nerviosismo. Issei, siempre alerta cuando se trataba de Rias, se mostró atento. ¿Será que esta vez realmente quiere algo conmigo? Pensó, emocionado. ¿Qué pasa, presidenta? Preguntó, tratando de sonar relajado, aunque sus ojos delataban su emoción. Rias suspiró profundamente antes de hablar. Issei, sé que esto puede sonar extraño, pero quiero que me ayudes con algo. Dijo, evitando mirarlo directamente a los ojos. Issei se inclinó hacia adelante, expectante. Claro, lo que necesites, presidenta. ¿De qué se trata? Preguntó. Rias dudó por un momento, pero finalmente reunió el valor para decirlo. Quiero que me quites mi virginidad. Dijo, con un tono firme pero claramente incómodo. Issei abrió los ojos de par en par, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Eh? ¿En serio? Balbuceó, incapaz de ocultar su sorpresa. Rias asintió lentamente. Es una decisión que he tomado. No quiero que mi primer vez sea con alguien que no conozco o con quien no tengo ninguna conexión. Y aunque esto no significa que te vea como mi pareja, confío en ti, Issei. Explicó, tratando de sonar lógica. Issei, aunque completamente asombrado, aceptó sin pensar demasiado. Para él, esto era un sueño hecho realidad. ¿Sí? Por supuesto, presidenta. Estoy listo cuando tú lo estés. Respondió, con una sonrisa amplia. Rias asintió nuevamente, pero no dijo nada más. En el fondo, sabía que esta decisión no venía del lugar correcto, pero no podía admitir que estaba tratando de distraerse de los confusos sentimientos que tenía por Goten. El rumor se propaga a la mañana siguiente, Issei, emocionado por lo que había ocurrido, no pudo evitar contarle a sus amigos Matsuda y Motoama lo que Rias le había pedido. Aunque trató de mantenerlo en secreto, su emoción lo traicionó, y pronto el rumor comenzó a extenderse entre los estudiantes de la academia. Goten, quien estaba pasando por el pasillo, escuchó accidentalmente una conversación entre dos estudiantes. ¿Escuchaste? Dicen que la presidenta Rias le pidió a Issei que fuera su primer hombre. Murmuró uno de ellos. Sí, tiene sentido. Issei siempre está cerca de ella, ¿no? Supongo que siempre hubo algo entre ellos. Respondió el otro. Goten se detuvo en seco, sus ojos abiertos de par en par. Aunque nunca había expresado claramente lo que sentía por Rias, esa noticia lo golpeó como un balde de agua fría. Rias y Issei. No tenía idea de que eran tan cercanos. Pensó, sintiendo una incomodidad que no sabía cómo explicar. Intentando ignorar lo que había escuchado, Goten continuó su camino, aunque el pensamiento seguía rondando en su mente. Desde ese momento, comenzó a actuar más distante con Rias, tratando de evitar cualquier interacción innecesaria. Akeno observa en silencio mientras tanto, Akeno notó el cambio en el comportamiento de Goten. Aunque intentaba mantenerse al margen, no podía evitar preocuparse por él. Cada vez que lo veía entrenar solo o caminar por los pasillos con una expresión seria, sentía un deseo incontrolable de acercarse a él.
Una tarde, mientras Goten estaba en el área de práctica, Akeno decidió acercarse. Lo observó desde la distancia, viendo cómo lanzaba golpes al aire con una precisión impresionante. Sus músculos se marcaban con cada movimiento, y su energía parecía casi palpable. Siempre entrenando, ¿verdad?, dijo Akeno, acercándose lentamente. Goten se detuvo y la miró, limpiándose el sudor de la frente. Sí. Me ayuda a pensar, respondió, con un tono más serio de lo habitual. Akeno notó la diferencia en su actitud y decidió indagar un poco más. ¿Algo te molesta, Goten? Pareces diferente, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza mientras lo miraba con curiosidad. Goten negó con la cabeza rápidamente. No es nada. Solo estoy tratando de entender algunas cosas, dijo, evitando mirarla directamente. Akeno no insistió, pero no podía evitar sentirse frustrada por su indiferencia. Aunque sabía que Goten no era del tipo de persona que compartía fácilmente sus sentimientos, deseaba que confiara en ella. Bueno, si necesitas hablar, estoy aquí, dijo, antes de darse la vuelta para irse. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, Goten habló. Gracias, Akeno, dijo, con un tono más suave. Akeno se detuvo y sonrió ligeramente antes de continuar su camino. Aunque no había logrado obtener una respuesta clara de él, sentía que había algo más profundo detrás de su comportamiento. Rias confronta a Goten. Mientras tanto, Rias también había notado el cambio en Goten. Decidida a averiguar qué estaba pasando, lo confrontó después de una reunión del gremio. Goten, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó, su tono serio pero calmado. Goten asintió, aunque evitó mirarla directamente. Claro, Rias. ¿Qué pasa?, respondió. Rias lo miró con atención, tratando de descifrar lo que estaba sintiendo. Has estado actuando diferente últimamente. Más distante. ¿Hay algo que te preocupe?, preguntó, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Goten dudó por un momento, pero finalmente decidió hablar. Escuché algunos rumores sobre ti, Issei, dijo, sin rodeos. Rias abrió los ojos con sorpresa, pero rápidamente comprendió lo que estaba sucediendo. ¿Es por eso que has estado evitándome?, preguntó, tratando de ocultar su nerviosismo. Goten asintió lentamente. Supongo que sí. No quería interferir si ustedes tienen algo, dijo, con un tono neutral, aunque en el fondo sentía una incomodidad que no podía explicar. Rias sintió un nudo en el estómago. Sabía que el rumor había causado más daño del que imaginaba, pero no podía negar que las palabras de Goten habían despertado algo en ella. ¿Por qué me importa tanto lo que piense? La decisión de alejarse. Goten no era del tipo de persona que se dejaba consumir por las emociones, pero los eventos recientes habían creado una confusión en su corazón que no podía ignorar. Los rumores sobre Rias e Issei, el comportamiento distante de Akeno y la constante tensión en el gremio lo habían llevado a una decisión. Era momento de alejarse, al menos por un tiempo, para despejarse y encontrar su centro. Esa mañana, mientras el sol apenas se alzaba sobre la Academia Kuo, Goten tomó su decisión. Vestido con ropa de entrenamiento y una pequeña mochila al hombro, se dirigió a la sala común donde sabía que encontraría a Rias. Rias estaba revisando algunos documentos cuando Goten entró. Levantó la mirada y sonrió al verlo, aunque esa sonrisa pronto se desvaneció al notar la seriedad en su expresión. Rias, necesito hablar contigo, dijo, su tono firme pero calmado. Rias dejó los documentos a un lado y lo miró con atención. ¿Qué sucede, Goten?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Goten suspiró profundamente antes de hablar. He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado últimamente. Creo que necesito alejarme un tiempo, enfocarme en mí mismo y despejar mi mente, dijo, evitando mirarla directamente. Rias abrió los ojos con sorpresa. ¿Alejarte? Pero, Goten, ¿por qué? Pensé que te estabas adaptando bien aquí, dijo, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Lo estoy, pero siento que hay demasiadas cosas pasando a mi alrededor, y no sé cómo lidiar con ellas. No es por ti, ni por nadie más. Es algo que necesito hacer por mí mismo, explicó, con sinceridad. Rias asintió lentamente, aunque en el fondo sentía un vacío al escuchar sus palabras. Si eso es lo que necesitas, lo entiendo. Pero, Goten, recuerda que siempre serás parte de este grupo. No importa dónde estés o cuánto tiempo te tomes, siempre tendrás un lugar aquí, dijo, con una pequeña sonrisa.
Goten asintió, agradecido por sus palabras. Gracias, Rías. Eso significa mucho para mí, dijo, antes de darse la vuelta para marcharse. Mientras lo veía irse, Rías no pudo evitar sentir un peso en su pecho. Espero que encuentre lo que está buscando, pero también espero que regrese. Un nuevo camino. Goten no se alejó demasiado, pero decidió mudarse temporalmente a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Allí, buscó actividades que lo ayudaran a despejarse y a mantener su mente ocupada. Fue entonces cuando encontró un gimnasio de kickboxing que captó su atención. Al entrar, el sonido de golpes contra los sacos y el ritmo de la música llenaban el lugar. El entrenador, un hombre robusto y con experiencia, lo recibió con una sonrisa. ¿Nuevo por aquí?, preguntó el entrenador. Sí, estoy buscando algo para mantenerme ocupado, respondió Goten, observando el ambiente con curiosidad. El entrenador lo miró de arriba a abajo, notando su complexión atlética y sus músculos definidos. Bueno, pareces estar en buena forma. Pero el kickboxing no es solo fuerza, también es técnica. Si estás dispuesto a aprender, puedo enseñarte, dijo. Goten asintió, emocionado por la idea de aprender algo nuevo. Estoy listo, respondió, con su típica sonrisa. Los días siguientes estuvieron llenos de entrenamiento intenso. Aunque Goten ya era un luchador experimentado, aprender las técnicas del kickboxing le permitió enfocarse en algo diferente. Los movimientos precisos, los golpes coordinados y la disciplina del deporte lo ayudaron a calmar su mente y a encontrar algo de paz. El desafío de Riser. Mientras Goten estaba ocupado con su entrenamiento, en la Academia Kuo las cosas estaban lejos de ser tranquilas. Riser Phoenix, el prometido de Rías, había llegado para desafiar al gremio Gremory, exigiendo que Rías cumpliera con el compromiso matrimonial. El ambiente en la sala del gremio era tenso. Rías estaba sentada en su lugar habitual, con Akeno, Issei y el resto del grupo a su alrededor. Riser, con su arrogancia característica, estaba frente a ellos, acompañado por su séquito. Rías, sabes tan bien como yo que este matrimonio es inevitable. Es lo que nuestras familias han decidido, y tú no puedes cambiar eso, dijo Riser, con una sonrisa confiada. Rías lo miró con desdén. No voy a casarme contigo, Riser. No quiero ser parte de un matrimonio arreglado, respondió, su tono firme. Riser rió, claramente divertido por su resistencia. Si es así, entonces vamos a resolverlo con un rating game. Si ganas, romperé el compromiso. Pero si pierdes, serás mía, propuso, con una sonrisa que exudaba confianza. Rías apretó los puños, sabiendo que no tenía otra opción. Acepto, dijo, con determinación. El grupo comenzó a prepararse para el próximo enfrentamiento, pero la ausencia de Goten se hizo evidente. Issei no pudo evitar mencionar su preocupación. ¿Y qué hay de Goten? Su fuerza sería una gran ventaja para nosotros, dijo, mirando a Rías. Rías suspiró, sintiendo una mezcla de culpa y tristeza. Goten decidió alejarse por un tiempo. No podemos contar con él ahora. Tendremos que arreglárnoslas sin él, respondió. Aunque intentaba sonar confiada, en el fondo deseaba que Goten estuviera allí. Él siempre encuentra la forma de hacer que las cosas parezcan menos complicadas, pensó. Encuentros inesperados. Mientras tanto, Goten estaba saliendo del gimnasio después de un largo día de entrenamiento. Su cuerpo estaba cubierto de sudor, pero se sentía más ligero y enfocado. Sin embargo, no esperaba encontrarse con Akeno en el camino de regreso a su apartamento. Akeno, ¿qué haces aquí?, preguntó, sorprendido. Akeno, quien parecía haber estado buscándolo, sonrió ligeramente. Te vi entrar al gimnasio y decidí esperar a que salieras. Quería hablar contigo, dijo, con un tono calmado. Goten frunció el ceño, confundido. ¿Hablar de qué?, preguntó. Akeno lo miró con seriedad, aunque su voz mantenía un toque de suavidad. Todos te extrañan, Goten. Especialmente Rías. ¿Por qué decidiste alejarte?, preguntó, sin rodeos. Goten suspiró, cruzando los brazos. Solo necesitaba espacio. Había demasiadas cosas pasando, y no sabía cómo lidiar con ellas. Este tiempo me ha ayudado a aclarar mi mente, respondió. Akeno asintió, aunque no podía evitar sentir una punzada de tristeza. Sabía que Goten estaba haciendo lo mejor para él, pero no podía evitar desear que volviera al gremio.
Bueno, cuando estés listo para regresar, todos estaremos esperándote. Dijo, antes de darse la vuelta para irse. Goten la observó marcharse, sintiendo una mezcla de gratitud y melancolía. Tal vez sea hora de volver, pensó. El regreso de Goten. El grupo de Mori estaba en el salón principal de la mansión, entrenando arduamente para el próximo Rating Game contra Riser Phoenix. La atmósfera estaba cargada de tensión. Aunque todos estaban determinados, sabían que su oponente no sería fácil de derrotar. Sin embargo, la ausencia de Goten pesaba más de lo que querían admitir, especialmente para Rias y Akeno. En medio del entrenamiento, un aura conocida comenzó a sentirse en la entrada de la mansión. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo, y allí estaba él, Goten, de pie en el umbral de la puerta, con una confianza renovada. Vestía ropa más ajustada y sencilla, que acentuaba aún más su musculatura. Su cabello, despeinado pero con estilo, y sus movimientos relajados emanaban un aire completamente diferente al de antes. Incluso su sonrisa parecía más afilada, como si supiera algo que los demás no. ¿Ya se estaban acostumbrando a pelear sin mí?, dijo, inclinando la cabeza con una sonrisa juguetona. Rias y Akeno lo miraron sorprendidas, pero sus emociones eran completamente opuestas. Rias sintió una mezcla de alivio y alegría al verlo de regreso, mientras que Akeno notó que algo había cambiado en él, algo que la atraía aún más. «Goten», exclamó Issei, rompiendo el silencio. «Pensé que no volverías, amigo». Goten caminó hacia ellos con las manos en los bolsillos, su postura relajada pero imponente. «Necesitaba un poco de tiempo para aclarar mi mente», respondió, mirando a cada uno de ellos. Luego dirigió su mirada a Rias. «Pero escuché sobre tu pequeño problema con Riser, y pensé, no puedo dejarlos solos, ¿verdad?». Rias sintió su corazón acelerarse por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Me alegra que hayas regresado, Goten. Necesitamos toda la ayuda posible para esto», dijo, intentando sonar neutral, aunque su tono traicionaba su emoción. Goten sonrió, pero esta vez su sonrisa tenía un toque de despreocupación, como si todo el asunto del Rating Game fuera solo un juego para él. «Tranquila. Conmigo aquí, esto será pan comido», dijo, confiado. Un nuevo estilo esa tarde, Goten decidió evaluar al grupo y comenzar su propio entrenamiento con ellos. Ahora, además de su increíble fuerza y velocidad como Saiyajin, había adoptado las técnicas que había aprendido en el kickboxing. Su estilo de combate era fluido, técnico y devastador, similar al de un peleador experimentado como Jean-Claude Van Damme. «Muy bien, escuchen», dijo Goten, cruzándose de brazos mientras observaba a Issei, Kiba, Koneko y los demás. «Si quieren tener una oportunidad contra alguien como Riser, necesitan algo más que poder bruto. Necesitan técnica. Y eso es lo que voy a enseñarles». Issei, aunque entusiasmado, parecía algo inseguro. «¿Técnica? Pero, ¿cómo nos va a ayudar eso contra alguien como Riser, que puede regenerarse?», preguntó. Goten se acercó y le dio un ligero golpe en la frente, haciendo que Issei retrocediera un paso. «Si te concentras solo en lo que no puedes hacer, nunca ganarás. Lo importante es que pelees con inteligencia y confianza. Deja que yo me encargue del tipo de fuego. Tú, aprende a aprovechar tus propias habilidades», dijo, con una sonrisa confiada. Goten pasó el resto de la tarde entrenando al grupo. Les mostró cómo mejorar su velocidad, precisión y coordinación. Incluso Koneko, que siempre parecía inquebrantable, no pudo evitar sentirse impresionada por su habilidad y su nuevo enfoque. Mientras tanto, Rias y Akeno observaban desde la distancia. Ambas intentaban encontrar la oportunidad perfecta para hablar con él, pero el nuevo aire despreocupado de Goten hacía que fuera difícil acercarse. «Se ve diferente», dijo Akeno, rompiendo el silencio. Rias asintió, aunque no dijo nada. En el fondo, estaba preocupada. El Goten que había regresado era mucho más seguro de sí mismo, pero también parecía más distante. «¿Será que ya no me ve de la misma manera?», pensó. La rivalidad silenciosa. Esa noche, después del entrenamiento, Goten se quedó en el salón principal, estirando sus músculos mientras pensaba en lo que venía. Rias aprovechó la oportunidad para acercarse a él. «¿Cómo te sientes?», preguntó, sentándose en el sofá cercano. Goten la miró de reojo y sonrió. «Relajado. Creo que estoy más listo que nunca», respondió, con un tono ligero. Rias quería hablar sobre algo más personal, pero antes de que pudiera continuar, Akeno apareció en la habitación. «¿Interrumpo algo?»,
Preguntó Akeno, con su sonrisa característica, aunque había un toque de picardía en su tono. Rias frunció ligeramente el ceño, pero mantuvo su compostura. No, estábamos hablando del entrenamiento. Respondió, tratando de sonar casual. Akeno caminó hacia Goten y se inclinó ligeramente, mirándolo directamente a los ojos. Goten, ¿por qué no me muestras algunas de esas nuevas técnicas que aprendiste? Estoy segura de que podría aprender mucho de ti. Dijo, con un tono suave y seductor. Goten levantó una ceja, claramente consciente de las intenciones de Akeno, pero decidió seguirle el juego. ¿Seguro que puedes seguir el ritmo?, preguntó, con una sonrisa despreocupada. Rias apretó los puños, sintiendo una punzada de celos al ver la interacción entre ellos. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Goten se puso de pie y comenzó a caminar hacia la salida. Mañana será un día largo. Será mejor que descansemos. Dijo, despidiéndose con una pequeña sonrisa. Rias y Akeno se quedaron en silencio, viendo cómo se alejaba. Ambas sabían que sus sentimientos por Goten estaban creciendo, pero también sabían que competir por su atención solo complicaría las cosas. Un cambio en Goten. Goten, por otro lado, estaba consciente de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Aunque sus sentimientos por Rias y Akeno eran confusos, había decidido no involucrarse emocionalmente por ahora. En su mente, había cosas más importantes en las que enfocarse, como proteger al grupo y derrotar a Riser. Sin embargo, su nueva actitud despreocupada, similar a la de Satoru Gojo, no era del todo intencional. Goten había desarrollado una confianza tan sólida en sí mismo que a menudo parecía que nada lo afectaba. Esto, combinado con su carisma natural, lo hacía aún más atractivo para quienes lo rodeaban, lo que solo complicaba las cosas. El mensaje de la prohibición. El día previo al tan esperado Rating Game, el grupo de Mori estaba reunido en la sala principal de la mansión, ultimando detalles sobre su estrategia. Todos sabían que Riser Phoenix sería un rival difícil, pero con Goten de regreso, tenían confianza en que podrían enfrentarlo. Sin embargo, esa confianza se desplomó cuando Raifia, la asistente de Sir Zetch, apareció con un semblante serio. Tengo un mensaje que debo entregar de parte del Alto Consejo de los Demonios. Dijo, con un tono formal, sosteniendo un pergamino sellado. El grupo la observó con tensión mientras ella desenrollaba el mensaje. Debido a la naturaleza inusual de Goten y su origen desconocido dentro del mundo demoníaco, se le prohíbe participar en el próximo Rating Game. Su presencia en el enfrentamiento sería considerada una violación de las reglas establecidas por el Consejo. Leyó Raifia, cerrando el pergamino con un gesto solemne. El silencio llenó la habitación. Issei fue el primero en reaccionar. ¿Qué? Eso no es justo. Goten es parte de nuestro grupo, debería poder luchar con nosotros. Exclamó, visiblemente frustrado. Rias cerró los ojos y respiró profundamente, intentando mantener la calma. Entiendo. Esas son las reglas, y debemos respetarlas. Dijo, aunque su voz mostraba su descontento. Todos miraron a Goten, esperando alguna reacción. Sin embargo, él simplemente se encogió de hombros y dejó escapar un suspiro. Bueno, supongo que eso significa que tendré un día libre. Dijo, con una sonrisa despreocupada, como si la noticia no lo afectara en absoluto. Su actitud sorprendió a todos, especialmente a Rias y Akeno, quienes esperaban que mostrara al menos algo de frustración. Pero Goten parecía indiferente, como si el mundo a su alrededor no pudiera afectarlo. La invitación de Akeno. Más tarde esa noche, mientras todos los demás seguían discutiendo estrategias, Akeno decidió buscar a Goten. Lo encontró en el jardín trasero de la mansión, mirando el cielo estrellado con las manos en los bolsillos. ¿Siempre tan tranquilo, Goten?, preguntó Akeno, acercándose con una sonrisa juguetona. Goten volteó a verla, manteniendo su expresión relajada. ¿Por qué no estaría tranquilo? Si no puedo participar, no hay mucho que pueda hacer. Respondió, encogiéndose de hombros. Akeno lo observó por un momento, tratando de leerlo. Había algo diferente en él, algo que no podía explicar. Finalmente, tomó una decisión. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Dijo, tomándolo de la mano sin esperar su respuesta. Goten arqueó una ceja, pero no ofreció resistencia mientras Akeno lo guiaba hacia el bosque cercano a la mansión. Una conversación bajo la luna. Akeno lo llevó a un claro en el bosque, donde la luz de la luna iluminaba el lugar de manera casi mágica. Se sentó en una roca cercana y le indicó a Goten que hiciera lo mismo. Es hermoso, ¿no?
Este lugar siempre me ha ayudado a aclarar mi mente. Dijo, mirando el cielo. Goten se sentó a su lado, cruzando los brazos. Sí, es tranquilo. Respondió, sin mucho entusiasmo. Akeno lo miró, notando la falta de emoción en su voz. Goten, ¿qué te pasa? Desde que regresaste, has estado actuando diferente. Como si nada te importara. Dijo, con un toque de preocupación en su voz. Goten la miró de reojo y suspiró. No es que no me importe. Es solo que, ya no siento las cosas de la misma manera. Todo parece tan distante. Confesó, con una honestidad que sorprendió a Akeno. Ella se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Finalmente, se levantó y se colocó frente a él. Tal vez solo necesitas un recordatorio de lo que significa sentir algo. Dijo, inclinándose hacia él. Antes de que Goten pudiera reaccionar, Akeno lo besó. Fue un beso suave pero lleno de emoción, un intento desesperado de llegar a él y despertar algo en su interior. Sin embargo, cuando Akeno se separó, se encontró con la misma expresión tranquila de Goten. No había rastro de emoción en su rostro. Lo siento, Akeno. No sentí nada. Dijo, su tono calmado pero directo. Akeno dio un paso atrás, sorprendida y, al mismo tiempo, herida. Sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y frustración. ¿Cómo puedes decir eso? Preguntó, su voz quebrándose ligeramente. ¿De verdad no sientes nada por nadie? ¿Ni siquiera por Rias, o por mí? Goten la miró fijamente, sus ojos mostrando una calma casi inquietante. Es como si algo dentro de mí se hubiera apagado. No es culpa tuya, Akeno. Simplemente, soy diferente ahora. Dijo, poniéndose de pie. Akeno lo observó mientras se alejaba, sintiendo un vacío en su pecho. Por primera vez, no sabía cómo acercarse a alguien, y esa sensación la dejó completamente desconcertada. El peso de la soledad. De regreso en la mansión, Goten se dirigió a su habitación sin decir una palabra a nadie. Mientras tanto, Akeno permaneció en el claro del bosque, tratando de entender lo que acababa de suceder. Rias notó la ausencia de ambos y comenzó a preocuparse. ¿Qué estará pasando entre ellos? Pensó, aunque no se atrevió a preguntar. La distancia emocional de Goten comenzaba a afectar a todos a su alrededor. Su fuerza y confianza seguían siendo impresionantes, pero su incapacidad para conectar emocionalmente con los demás creaba una barrera que parecía imposible de romper. El Ratingbeam y la derrota del clan Gremory. El Ratingbeam entre el clan Gremory y Riser Phoenix comenzó de manera intensa. Sin Goten en el equipo, los miembros del grupo sabían que tendrían que darlo todo. Issei, aunque motivado por su devoción hacia Rias, aún carecía de la experiencia y el poder necesario para enfrentar a un rival como Riser. 1 a 1, los miembros del clan Gremory cayeron. Koneko fue derrotada después de enfrentarse valientemente a un grupo de peones de Riser. Kiba intentó usar su velocidad y habilidad con la espada, pero la regeneración de los Phoenix lo dejó sin opciones. Incluso Akeno, quien desplegó todo su poder como sacerdotisa del trueno, no pudo superar las llamas inmortales de su oponente. El último en caer fue Issei. A pesar de su tenacidad y el poder de su Sacred Gear, no logró vencer a Riser. Al final, Rias fue obligada a rendirse, sellando la derrota del clan Gremory. La humillación fue palpable, pero Rias mantuvo la compostura, prometiéndose que encontraría una forma de liberarse de su compromiso con Riser. Desde la distancia, Goten observó el resultado del juego con una expresión neutral. Aunque reconocía la habilidad de sus amigos, no podía evitar pensar que todo el enfrentamiento había sido una pérdida de tiempo. Esto no me concierne, pensó, mientras se retiraba al bosque para entrenar en soledad. El odio silencioso de Akeno. Akeno estaba devastada por la derrota, pero lo que más le dolía era la indiferencia de Goten. Durante el juego, había deseado con todas sus fuerzas que él estuviera allí para marcar la diferencia, pero Goten ni siquiera había mostrado interés. Aunque intentaba ocultarlo, Akeno comenzó a desarrollar un resentimiento profundo hacia él. ¿Cómo puede ser tan frío?, pensaba Akeno, mientras observaba a Goten entrenar desde la distancia. Aunque su rostro seguía mostrando una sonrisa tranquila cuando estaba cerca de él, en su interior sentía una furia que no podía controlar. Sin embargo, Goten, absorto en su propio mundo, no se daba cuenta de los sentimientos de Akeno. Para él, las emociones seguían siendo algo distante y poco relevante. Incluso si hubiera sabido lo que Akeno sentía, su reacción habría sido la misma: indiferencia. La boda de Rias y el rescate de Issei. A pesar de la derrota, Rias fue obligada a cumplir su compromiso con Riser.
La boda se programó rápidamente, y la noticia llegó al grupo Gremory. Issei, destrozado por la idea de perder a Rias, juró que la rescataría, sin importar las consecuencias. Por otro lado, Goten, aunque comenzaba a recuperar fragmentos de sus emociones, decidió no involucrarse. Ella tiene a Issei. Él hará lo que sea necesario, pensó, alejándose del grupo para entrenar. El día de la boda llegó, y Rias, vestida con un deslumbrante vestido blanco, caminaba hacia el altar con una expresión resignada. En su interior, deseaba que alguien la rescatara, alguien en quien realmente confiara. Aunque intentaba no admitirlo, una parte de ella esperaba que Goten apareciera. Sin embargo, fue Issei quien irrumpió en la ceremonia. Usando su Sacred Heart y con la ayuda de sus compañeros, interrumpió el ritual, enfrentándose a Riser con una determinación inquebrantable. El enfrentamiento fue caótico, pero finalmente, Issei logró liberar a Rias, ganándose su admiración y un afecto creciente. Desde una colina cercana, Goten observaba la escena con una expresión imperturbable. Vio cómo Issei luchaba por Rias, cómo ella lo abrazaba con gratitud y cómo todos celebraban su victoria. Por primera vez en mucho tiempo, Goten sintió algo, una punzada de vacío en su pecho. Pero en lugar de confrontar ese sentimiento, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Retirada y reflexión. Mientras el grupo regresaba triunfante a la mansión, Goten caminaba en soledad, perdido en sus pensamientos. Aunque no lo admitiera, había esperado que Rias confiara en él para salvarla. Pero al ver cómo ella había comenzado a acercarse más a Issei, decidió que era mejor mantenerse al margen. Esto no es para mí. No necesito ser el héroe de nadie, pensó, tratando de convencerse a sí mismo. En la mansión, Rias también reflexionaba. Aunque estaba agradecida con Issei, no podía evitar sentir una pequeña decepción. En el fondo, había esperado que Goten fuera quien la rescatara. Su fuerza, su presencia, era algo que la hacía sentir segura. Pero ahora, esa seguridad parecía más lejana que nunca. Por otro lado, Akeno, aún ocultando su resentimiento, observaba cómo Goten se distanciaba aún más del grupo. Su corazón estaba dividido entre su atracción hacia él y el odio que comenzaba a consumirla. Nuevas direcciones. Con el conflicto con Riser resuelto, la dinámica del grupo comenzó a cambiar. Issei, ahora más confiado, se convirtió en el centro de atención, mientras que Goten permanecía en las sombras, enfocándose en su propio crecimiento. Aunque su presencia seguía siendo poderosa, su conexión emocional con los demás se desvanecía lentamente.